¿Ya? Entonces, para ir retomando, ¿ya? ¿Cierto? Estábamos revisando el texto de Alejo Carpentier, ¿ya? Que hablaba, ¿cierto?, del concepto de lo real maravilloso. Y él lo empieza a dar distintos ejemplos, ¿ya?, de lo que él consideraba maravilloso y cuál fue su experiencia cuando visitó el país de Haití, ¿ya? De eso trataba en general. Acá, denme un segundo porque estoy teniendo un problema con el archivo, ¿ya? Me parece que no voy a poder cargarla. Deme un segundo. Estoy esperando que cargue el texto nuevamente, ¿ya? Como les comentaba, él les hablaba un poco de la manía lupina y mezclaba, ¿cierto?, el epígrafe, ¿ya? Mezclaba lo que aparecía al principio del texto con la realidad que él fue viviendo, ¿ya? Y empezaba a describir esta realidad fantástica de América Latina. No me carga el texto, así que voy a tener que sacar la función de compartir pantalla, ¿ya? Y se lo voy a ir comentando leyéndolo, ¿ya? Ahí sí. Deme un minuto para poder ver el texto. Hasta ahí, ¿se comprende en general el cuento, no? ¿Se comprendió? Nos faltaba el concepto más Sí, importante, sí. Nos faltaba llegar a la parte de lo real maravilloso, ¿ya? Pero estoy esperando que cargue un poco, porque está un poco lento, ¿ya? Ujú. Miren, si no me carga, lo que podemos hacer, yo tengo una clase ahora con el cuarto D y voy a intentar grabar esa parte de la clase. Ah, no, miren, ahí me cargó, justo me cargó. Ya tienen suerte, ya para poder explicarlo. Ahí me está cargando. ¿Ya? Bien, mientras va cargando, como les decía, lo real maravilloso es una mezcla entre el mundo real, cotidiano y la maravilla. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se basa en leyendas, se basa en el mundo de la realidad cotidiana, ¿ya? Pero a su vez, también, ¿verdad? Toma rasgos como de la ficción, toma rasgos inesperados que van apareciendo, que es la maravilla o el milagro, como lo llama Alejo Carpentier. ¿Ya? Bien. Después, más adelante, en el texto dice lo siguiente, ¿ya? Déjenme buscar el párrafo en el que fuimos quedando. Ya. Después dice, acá, esto se me hizo particularmente evidente durante mi permanencia en Haití, al hallarme en contacto cotidiano con algo que podríamos llamar lo real maravilloso, ¿cierto? Acá introduce este concepto. Cuando ustedes han escuchado el tipo de mundo real maravilloso, el primero que introdujo este concepto fue este autor, Alejo Carpentier. Después lo ocupó García Márquez, lo ocupó Isabel Allende, lo ocupó Mario Vargas Llosa, la generación del boom literario, pero en realidad el concepto real maravilloso ya surgió con este autor. Pisaba yo una tierra donde millares de hombres ansiosos de libertad creyeron en los poderes licantrópicos de Macandal, que es un personaje que aparece en esta novela, ¿ya? El licantrópico que significa cuando los hombres lobos, ¿cierto? Que se convierten de hombre a lobo, ¿ya? Y acá era una leyenda, pero la gente lo creía como si fuera una realidad. Entonces a eso se refiere que era lo real maravilloso. Conocía ya la historia prodigiosa de Bauman, el iniciado jamaiquino, había estado en la ciudadela La Ferrier, obra sin antecedentes arquitectónicos, únicamente anunciada por las visiones imaginarias de Piranís. Había respirado la atmósfera creada por Henry Christoph, monarca de increíbles empeños, mucho más sorprendente que todos los reyes crueles inventados por los surrealistas, muy afectos a tiranías imaginarias. A cada paso hallaba lo real maravilloso, pero pensaba chicos, y ahí sí, pero pensaba además que esa presencia y vigencia de lo real maravilloso no era privilegio único de Haití, sino patrimonio de América entera. O sea, que lo que él veía acá era toda una realidad que se daba en nuestro continente. ¿Ya? Y recién acá, recién a principios del siglo pasado, se empieza a valorar lo que se crea acá en América Latina, donde todavía no se ha terminado de establecer, por ejemplo, un recuento de cosmogonías. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía no se sabe todas las visiones del mundo, todo lo que
todas las culturas prehispánicas que habían acá antes de la llegada de Colón o de los conquistadores españoles. Lo real maravilloso se encuentra a cada paso la vida de hombres que inscribieron fechas en la historia del continente y dejaron apellidos aún llevados desde los buscadores de la fuente de la eterna juventud, de la áurea ciudad de Manoa, hasta ciertos rebeldes de la primera hora o ciertos héroes modernos de nuestras guerras de independencia. Después habla del mito del Dorado, ¿cierto? Y también más adelante nos da el siguiente ejemplo. Hay un momento en el sexto canto de Maldoror en que el héroe, perseguido por toda la policía del mundo, escapa a un ejército de agentes y espías, adoptando el aspecto de animales diversos y haciendo uso de su don de transportarse instantáneamente a Pekín, Madrid o San Petersburgo. ¿Por qué nos da ese ejemplo? Porque ahí él está comparando lo que se considera maravilloso o real maravilloso en, en Europa, en los países más que no son de América, pero que es distinto a la realidad que pasa acá. No es el mismo tipo de realismo mágico en estos países. Esto es literatura maravillosa, en pleno, pero en América, donde no se ha escrito nada semejante, existió un Macandal dotado de los mismos poderes por la fe de sus contemporáneos y que alentó con esa magia una de las sublevaciones más dramáticas y extrañas de la historia. O sea, lo que va es que el personaje de Macandal fue real, no fue ficticio como en esta novela, por eso mezcla este realismo, pero también es algo mágico, porque como la gente llegó a creer en esos poderes licantrópicos, o sea, en los hombres lobo, era porque ellos realmente lo veían como si eso fuese no una leyenda, sino que era verdad. De él solo quedó una escuela literaria de vida efímera, dice a lo del canto de Maldoror. En cambio acá, cierto, en Macandal ha quedado toda una mitología acompañada de himnos, cierto, de canto, conservado por todo un pueblo que aún se cantan en las ceremonias del vudú. Hay por otra parte una rara casualidad en el hecho de que Isidoro Ducás, hombre que tuvo excepcional instinto de lo fantástico poético, hubiera nacido en América. Y finalmente termina con esta reflexión. Es menester advertir que el relato que va a leerse ha sido establecido sobre una documentación extremadamente rigurosa que no solamente respeta la verdad histórica de los acontecimientos, los nombres de personajes, incluso secundarios, de lugares y hasta de calles, sino que oculta bajo su aparente intemporalidad un minucioso cotejo de fechas y de cronologías. O sea, que tiene toda la parte histórica que es muy cercana, muy parecida a lo que ocurrió en verdad, y sin embargo, por la dramática singularidad de los acontecimientos, por la fantástica postura de los personajes que se encontraron en determinado momento, en la encrucijada mágica de la ciudad del Cabo, todo resulta maravilloso. O sea, ¿por qué? Porque empezó a surgir todas estas leyendas, todas estas cosas que nos pueden parecer increíbles ahora, pero en esa época la gente los creía como si fueran verdad. eh, que era imposible de situar en Europa y que es tan real, sin embargo, como cualquier suceso ejemplar de los consignados para pedagógica edificación en los manuales escolares. Después queda con una pregunta, ¿pero qué es la historia de América toda, sino una crónica de lo real maravilloso? ¿Verdad? Y ahí el autor nos invita a reflexionar. Vamos a centrarnos solamente en algunas preguntas. Por ejemplo, acá en esta que dice, comienza a hacerlo de manera inequívoca cuando surge una alteración de la realidad, el milagro de una revelación privilegiada de la realidad, de una iluminación inhabitual o singularmente favorecedora de las inadvertidas riquezas de la realidad, de una ampliación de las escalas y categorías de la realidad percibidas con particular intensidad. Ese es ese estado límite. Ahí en realidad él todavía está hablando del concepto de maravilloso, antes de lo real maravilloso. ¿Ya? Eso fue un distractor. ¿Ya? Después dice acá, donde él se dio cuenta de donde aparecía lo real maravilloso, fue en Haití, ¿ya? Entre otras cosas. Y por último, vamos a revisar el poema, que era Historia de vampiros. ¿Le gustó ese poema? ¿Les llamó la atención? ¿Lo habían leído, no? Historia de vampiros de Mario Benedetti, el poema, ¿no? Bien, dice, era un vampiro que sorbía agua por las noches y por la madrugada hasta el mediodía y en la cena. O sea, aquí hay algo raro, ¿cierto? O sea, un vampiro que tome agua, que beba agua, o sea, no debería beber sangre, ¿cierto? Aquí está como lo raro, ¿cierto? Era abstemio de sangre, o sea, aquí algo raro pasaba. Y por eso el bochorno de los otros vampiros y las vampiresas. Contra viento y marea se propuso fundar una bandada de vampiros anónimos. Hizo campaña bajo la menguante, bajo la hiena y la creciente. Sus modestas pancartas proclamaban: vampiros, beban agua, la sangre trae cáncer, ¿cierto? O sea, estaba en contra de... Realmente inventó consigna y todo para que los vampiros dejaran de beber sangre.
Es claro, los quirópteros reunidos en su ágora de sombras, quirópteros porque bebían sangre, opinaron que eso era inaudito. Aquel loco, aquel alucinado, podía convencer a los vampiros flojos, esos que libraban boldo tras la sangre. De modo que una noche, con nubes de tormenta, 5 vampiros fuertes, sedientos de matíes, plaquetas, leucocitos, rodearon al chiflado, al insurrecto, y acabaron con él y su imprudencia. O sea, finalmente como él pensaba distinto y estaba generando controversia en la forma de vivir de los vampiros, decidieron cortar por lo más sano o lo más fácil en realidad, que fue asesinar a este vampiro que bebía agua. Cuando por fin la luna, perdón, pudo asomarse, vio allá abajo el pobre cuerpo del vampiro anónimo, con 5 heridas que emanaban formando un gran charco de agua. Lo que no pudo ver la luna fue que los 5 ejecutores se refugiaban en un árbol y a su pesar reconocían que aquello no sabía mal. O sea, finalmente se dieron cuenta que este vampiro no estaba tan mal, o sea, que era mejor beber agua que beber sangre. Ya, pero ya lo habían hecho, ya habían ejecutado al pobre vampiro. Desde esa noche, que fue histórica, ni los vampiros ni las vampiresas chupan más sangre. Resolvieron, por unanimidad, pasarse al agua, como suele ocurrir en estos casos, el singular vampiro anónimo es venerado como un mártir. Acá se lo puede interpretar de varias formas, tiene como hartos niveles de lectura. ¿Cómo lo interpretaron ustedes esta historia, este poema? ¿Cómo interpretaban este poema? ¿Cómo interpretaron ese poema? En realidad, Yo lo interpreté como un cambio histórico que hicieron, como una revolución, algo así más o menos, exacto, exacto. que es lo mismo que pasó prácticamente en Chile. Ajá. Exacto. O sea, de hecho, claro, o sea, siempre que a lo largo de, no solamente acá en Chile, pero a lo largo de toda la historia del mundo, cada vez que alguien piensa distinto, que tiene otra ideología, por ejemplo, piensan en todos estos científicos que han muerto a lo largo de la historia, por ejemplo, por la Inquisición, ¿verdad? Que porque creían que la Tierra no era el centro del universo, que porque hablaban de ciertas leyes que para la época la gente no comprendía, los asesinaban. Entonces, por lo mismo, acá lo que hace este autor, Benedetti, es hacer esa crítica social que muchas veces las sociedades, en vez de asumir sus culpas de haber asesinado a alguien, a un inocente en realidad, en vez de hacer eso, lo dejan como mártir, ¿cierto? Y hace esa crítica porque es lo que ha pasado siempre. O sea, siempre hay personas que se adelantan a su época, que se adelantan a su tiempo y realmente son juzgadas por cosas que ellos creían. Y ellos mueren por sus convicciones porque para ellos era su verdad. Entonces, a lo que critican en el fondo es cuando las verdades que plantea una sociedad son, otra persona piensa algo distinto, muchas veces son censurados, quizás no llegan al extremo de asesinarlo, pero muchas veces sí. Por ejemplo, ahora todo lo que ha habido de las polémicas con las personas que creen no sé, porque son medioambientalistas, que están en contra de las grandes empresas que explotan los recursos, entre otras cosas, o sea, o las personas que están en contra de las guerras, o sea, cuánta gente no ha muerto producto de sus ideales, pero aún así la sociedad los mata, o sea, la sociedad termina acabando con ellos. Bien, bien chicos, ¿alguna pregunta de los textos? ¿Se comprendió bien en general? ¿Sí? Bien, en caso de que no hubiera más dudas, o si me tienen alguna duda más adelante, me van escribiendo, ¿ya? Vamos a dar por finalizada la clase, ¿ya? Bien, que esté muy bien, se me cuidan mucho, ¿ya? Ah, Antonia dice, ¿cuál era la tesis del texto argumentativo anterior? Ah, ya. Cerré el texto, ¿ya? Se lo voy a responder a Antonia por mensaje después, ¿ya? Porque ya cerré el texto, ¿ya? El caso de Macandal, no, tengo que revisarlo, ¿ya? Pero después se la envío por mensaje, ¿ya? Bien, chicos, ¿ya? Porque ahora entro justo a una clase con el cuarto D. Que estén muy bien, cuídense. Chao, chao. Chao, profe. Gracias.